Buenas tardes, estimados compañeros, servidoras y servidores de la salud. Un saludo afectuoso de la delegada, la licenciada Manuela del Carmen Obrador Narváez, de los programas para el bienestar en el estado de Chiapas. El día de hoy, como parte de esta capacitación continua que tenemos la oportunidad de realizar con ustedes desde la coordinación médica, su servidora, la doctora Margarita Aguilar, les va a dar una charla sobre un nuevo material que nos acaba de llegar de la coordinación a nivel nacional, que son unos cuadernillos para el registro de los signos vitales de los pacientes. Estos cuadernillos se les va a entregar a través de sus enlaces regionales en los 14 regiones en que está dividido el trabajo de esta delegación de bienestar. Son unas hojitas de fácil desprendimiento, como ustedes pueden ver acá, y en donde se van a colocar los signos y las detecciones que se vayan realizando con cada paciente. En cada consulta se va a dejar uno. Ahorita les voy a explicar detalladamente cómo va a ser el llenado. Lo importante es que ustedes sepan que este papelito, esta, digamos, constancia de los signos, de las mediciones que se realiza el paciente, le va a quedar a él. También para que nosotros contribuyamos a que el paciente se apropie de su salud, porque puede ser que el día de la consulta, de la visita, pues le digamos, no, pues usted tuvo tanto de presión arterial, su circunferencia de cintura era tal, su talla, su peso, pero no le queda el registro ni a su familia, porque pues a lo mejor es demasiada información como para que él la recuerde, ¿no? Entonces la intención de esto es que el paciente sepa cuáles fueron sus últimos parámetros y también para que vea el nivel de control o hacia dónde se va a encaminar. Hay 4 parámetros que ahorita les voy a explicar que nosotros tenemos que ubicar en los colores verde, naranja, amarillo, y también para ubicar si ya es importante una referencia. Entonces también es como una especie de semaforización. Aprovecho también a comentarles que es muy importante que continuemos perfeccionando nuestra descripción en las notas de envío, en el sentido de que siempre colocar si el paciente tiene algún padecimiento, cuándo inició, desde cuándo toma tratamiento, si lo toma, qué tipo de tratamiento toma, en qué dosis, si tiene algún tiempo que el paciente ya no consume tratamiento o si tiene problemas en su dosis o que ya no tiene el medicamento, porque toda esa información cuando se hace una nota de envío es muy importante para el médico y para todo el equipo de las unidades en donde son recepcionados los pacientes. Entonces sí los insto a que seamos más descriptivos, más narrativos de los padecimientos, de los medicamentos, si ha acudido a médico privado, si ha acudido a médico institucional, si ha tomado algún otro medicamento que le hayan recetado temporalmente. Entonces, por favor, seamos más descriptivos, hacer más amplia el relato y por favor continuar estudiando las guías del PRONAM que con oportunidad se les ha enviado a través de sus enlaces. Si alguno de ustedes aún no tiene el material o el material se le borró, favor de comunicar con sus enlaces y les volvemos a hacer llegar las guías del PRONAM. Bueno, pues vamos a empezar con esta guía del llenado de estos cuadernillos de salud. Este material tiene la importancia de que las mediciones y las detecciones se asienten de manera correcta. Es importante pues que entonces el llenado lo realicemos con mucho profesionalismo. Recuerden que si ustedes colocan una cifra de más, una cifra de menos en el llenado de este cuadernillo, pues puede provocar confusión en el paciente o errores también en su seguimiento, porque a lo mejor al día siguiente o en 5 días tiene consulta en su unidad médica y va a decir, no, pues mi cifra fue tanto o aquí tengo registrado tanto, y eso puede descontrolar también pues el tema de los parámetros que se están realizando de continuo y que nos dan una idea de hacia dónde va a dirigirse el tratamiento. Cada paciente pues tiene el derecho de estar perfectamente informado de su salud, de su condición. Por ello, ellos deben de contar con la evidencia escrita de las detecciones, en este caso que ustedes están realizando.
Las detecciones realizadas son vitales y pueden ayudar a orientar a las personas de forma rápida sobre su estado de salud. Pues tenemos pacientes con diferentes grados de estudio, algunos pues son analfabetas, algunos pues difícilmente, igual por problemas visuales, a lo mejor no tienen la capacidad de leer o entender muchas cosas que otras personas que tienen acceso a redes o capacidad de tener mayor información pues pueden comprender. Entonces por eso también se usa una semaforización, es decir, el color verde significa que el paciente está estable y pues ustedes van a ver una carita que dice muy bien, sigue así. El amarillo, pues una precaución, es decir, bueno, hay cosas que se pueden mejorar para que esa cifra no siga incrementando. El naranja ya es un dato de alarma, se sugiere acudir con su médico. Y obviamente es importante, si en el color amarillo, que es de precaución, recomendar al paciente que acuda a la unidad de salud. Con el amarillo es solamente precaución, es decir, no es necesario que en ese momento se haga una nota de envío, sino que de manera verbal, por ejemplo, si el paciente tiene ISSSTE, recomendarle, oiga, acérquese a su unidad médica familiar. Si pertenece al IMSS, oiga, acérquese a su UMR o a su unidad del IMSS número 20, número 11, etcétera, y en general, ¿no? Entonces, también es importante fomentar la cultura del seguimiento en sus unidades médicas de aquellos pacientes que en algún momento iniciaron tratamiento y pues han dejado de acudir. Acuérdense que salud casa por casa no sustituye los servicios médicos, ni tampoco significa que esos servicios médicos se le van a quitar o se van a eliminar por el hecho de recibir salud casa por casa. En caso de identificar pacientes con valores en rojo, ¿qué tenemos que hacer? Pues activar nuestro sistema de emergencia, es decir, llamar al CABI, al número que todos ya conocemos, 55 95 91 56 00. En caso de que la llamada no entre después de varios intentos y se les hace más fácil llamar a su servidora, pueden llamarme para apoyarles en la valoración y revisión de la nota de envío. Aquí, por ejemplo, vemos que en la hojita viene una columna de criterios, la cifra ideal. En la otra columna es para colocar la medición que ustedes hagan, dice tu medición, y en la siguiente columna es para colocar observaciones. ¿Cuáles son la columna de criterios? Pues es glucosa en ayuno, glucosa 2 horas o más posterior a comer. Esto es muy importante porque hemos visto algunas notas de envío que no especifican si la glicemia tomada es en ayunas o cuántas horas de ayuna tiene el paciente. Por favor, hagamos hincapié en que es importante y recordemos a la hora de estar llenando nuestras notas médicas y nuestras notas de envío de colocar el tiempo de ayuno que tiene una persona, porque las cifras varían. Una glucosa en ayuna ideal puede ser menor de 100 miligramos por decilitro. Una glucosa 2 horas o más después de comer puede tener una cifra normal de 140. Dentro de los criterios está triglicéridos, que el ideal es menos de 150, colesterol menor de 200, la temperatura entre 36.5 y 37.5, la frecuencia cardíaca de 60 a 90 por minuto, la frecuencia respiratoria de 12 a 18 por minuto y la saturación de oxígeno de 92 a 98%. Estos son los criterios, las cifras ideales. En la columna de tu medición, pues vamos a colocar lo que, por ejemplo, va arrojando. En el caso de la glucosa, repito, es importante asentar. Asentar significa escribir la medición de la glucosa de pacientes con 8 o más horas de ayuno. Eso se considera ayuno. Recuerden, se considera ayuno cuando la persona tiene 8 horas o más de no haber ingerido alimentos. Si es una glucosa 2 horas o más posterior a comer, también por favor escribirlo, y por ello también tienen otra columna de observación por si tienen que hacer comentarios al respecto. En el número 3, que es lo de triglicéridos, escribirle el resultado de la medición que se realizó el paciente,
En la 4, escribir el resultado de la medición del colesterol. Escribir la temperatura media en el 5. El 6, escribir la frecuencia cardíaca del paciente. En el 7, escribir la saturación de oxígeno. Perdón, en el 7 la frecuencia respiratoria y en el 8 la saturación de oxígeno. Es una guía sumamente fácil, es explicable, pero no debemos de omitir los comentarios, las observaciones y sobre todo las cifras que vayamos colocando. Bueno, en esta diapositiva, como ustedes ven, vamos paso a paso para que evitemos cometer errores. Aquí está la semaforización, es decir, lo que ya vimos de que es importante considerar de que si es verde, muy bien, sigue así. Si ya está en color amarillo, está bien, pero podría mejorarse. Y si ya está en color naranja, es importante sugerirle acudir con su médico. Y si ya está en rojo, hay que acudir al médico, al hospital. Hoy ahí podemos hacer la nota de envío. Claro que todo esto aunado pues a lo que nos va a dar la historia clínica, a los síntomas asociados de dolor, heridas infectadas u otras complicaciones que ustedes vean, ¿no? Entonces estos son parámetros que coadyuvan a nuestro criterio. Con una glucosa en ayuno de 8 horas, el color verde sería de 80 a 100, el amarillo de alarma 101 a 125, que el amarillo acuérdense que es precaución. Naranja, que es ya alarma como tal, mayor de 126. Recuerden, estamos hablando de glucosa en ayuno de 8 horas. Y el rojo, si la glicemia es mayor de 250 miligramos. Entonces, ahí sí vamos a hacer una nota de envío, sí o sí, obviamente con la consideración de llamar al CABI. Si la glucosa es de ayuno de 2 a 8 horas, está muy bien. Si va menor de 140 miligramos, es también considerada de precaución si es de 141 a 179. Ya es un dato de alarma si es mayor de 180 y ya es un peligro y hay que hacer la nota de envío si es mayor de 250. Para el caso de los triglicéridos es estable si está en color verde, en este caso la cifra es menor de 150. Amarillo, que significa precaución, entre 151 y 200, aquí es importante, miligramos, es importante hacer las recomendaciones dietéticas, de ejercicio, revisar si está tomando algún medicamento específico para esto, etcétera, etcétera. O sea, ampliar muchísimo en el interrogatorio. Y es color naranja de alarma si se encuentra mayor de 201. Para el caso del colesterol, color verde, que la persona esté estable menor de 200, amarillo, que significa precaución de 201 a 250, y ya alarma mayor de 250. Entonces, como ustedes ven, hay criterios, están las cifras ideales, la medición que ustedes hagan y ya colocar en la columna de observación de acuerdo a las cifras referidas, y en el caso de glicemia también considerar los tiempos de ayuno. En cuanto a la temperatura, pues también tenemos la cifra estándar y vemos que el color que está bien es de 35.5 a 37.4. Precaución cuando la temperatura es de 37.5 a 38.4. Revisar pues obviamente si hay procesos infecciosos. A lo mejor el paciente tiene una sonda Foley y hay algún proceso ahí de infección, o si es un paciente que se dializa, pues revisar también los procedimientos y si hay algún indicativo de infección o de contaminación. El color naranja, que es el de alarma, sería temperatura mayor de 38.5. Y entonces tenemos que estar pues muy pendientes de estos signos y colocar. En cuanto a la frecuencia cardíaca, pues lo estable es de 60 a 100, amarillo de 101 a 120 latidos por minuto, el naranja de 121 a 140 latidos por minuto, el rojo ya mayor de 141. En cuanto a la frecuencia respiratoria, el valor estable es de 12 a 18 respiraciones por minuto.
precaución de 18 a 24, y obviamente ya representa un signo de alarma a evaluar otros síntomas, checar cómo está el funcionamiento de los demás órganos, una cifra mayor de 24 respiraciones por minuto, antecedentes de padecimientos como COVID, influenza, procesos respiratorios, tabaquismo, a lo mejor enfermedad pulmonar crónica obstructiva, no sé, revisar, para que nuestra narrativa en la nota clínica también sea también complementaria y podamos dar más información en caso de hacer una referencia. Saturación de oxígeno, el color que es verde, que es estable, 92 a 98%, amarillo que es precaución, 88 a 91%, el naranja que ya es alarma, 87 a 84%, y ya lo que es peligroso es 83%. Ahora vamos a otros criterios. En cuanto a la presión arterial sistólica, es también importante saber el historial del paciente, los antecedentes, la toma de medicamentos. Pero de manera general aquí vamos a plasmar que la ideal es menor de 120, la diastólica menor de 80, la circunferencia de cintura 80 centímetros para mujeres, 90 centímetros para hombres. Talla, peso y el índice de masa corporal, peso, talla de 18.5 a 24.9. Es importante asentar con letra clara estos resultados e irle explicando a cada paciente para que ellos también puedan tener claridad sobre si tienen sobrepeso, obesidad y lo que hay que ir trabajando en términos de nutrición, de activación física y platicarlo con la familia. En cuanto, aquí también vamos a ir checando si consume algún tipo de medicamentos, las consultas con los médicos, y de tal manera que hay que hacerle énfasis de que si lleva un control en algún hospital o en alguna unidad médica de primer nivel, pues lo siga llevando. En cuanto a la semaforización o las alertas, un paciente estable puede tener una presión de 90 a 120, que significa precaución, 121 a 139 en cuanto a la presión arterial sistólica. Ya consideramos un dato de alarma cuando la presión sistólica es de 140 a 160 milímetros de mercurio, y ya es peligro cuando la presión sistólica es mayor de 161 milímetros por mercurio. Y en caso de que el paciente se encuentre en amarillo, recuerden que es importante comentarle que vaya a su unidad de salud, no precisamente haciendo una nota de referencia, sino de manera pues verbal, porque debe ser un hábito el autocuidado de la salud y acudir a donde le corresponda. En el caso de la presión arterial diastólica, podemos ver que la cifra estable es de 60 a 80, la que representa precaución 81 a 89 milímetros de mercurio, la que representa alarma 90 a 100 milímetros de mercurio, y la que ya nos constituye un peligro es la de 101 milímetros de mercurio. Esto es en cuanto a cifras altas. Ahora, cifras bajas de presión arterial diastólica también representaría un color de precaución si tiene 59 a 50 milímetros de mercurio de diastólica, y si tiene, consideramos alarma si tiene de 50 a 45 milímetros de mercurio, y ya representa un peligro si es menor de 45 milímetros de mercurio. Entonces, en esta diapositiva ustedes pueden ver de la presión arterial sistólica tanto cifras altas como cifras bajas que son de alerta adecuadas, de acuerdo a la semaforización que hemos estado explicando, y también para la presión arterial diastólica. Esta presentación también se les hará llegar a través de sus enlaces de las 14 regiones. En cuanto a otro dato importante ligado a la nutrición, estilo de vida, actividad física, es la circunferencia abdominal. Para el caso de los hombres, lo ideal
de circunferencia abdominal es menor de 90. Representa precaución si la circunferencia abdominal del hombre es de 91 a 100 y ya es un dato de alarma si es mayor de 101. En el caso de las mujeres, la cifra estable es menor de 80, representa precaución el dato de 81 a 90 y ya es un dato de alarma mayor de 91. Recuerden que esta circunferencia abdominal tiene que ver pues con la acumulación grasa, el riesgo metabólico y por ende hay que comentarles que más que una situación estética es un reflejo del metabolismo, de la nutrición y que puede predisponer tanto a problemas circulatorios, cardíacos, que puede afectar pues gravemente la funcionalidad de sus diferentes órganos. En el tema del índice de masa corporal, que también son datos de alarma para enfermedades cardiovasculares y que es un reflejo, repito, de la nutrición, del estilo de vida, de la posibilidad de hacer ejercicios, la actividad física y también pues de la dinámica familiar, vemos que un índice de masa corporal adecuado es el de 23 a 25. Un índice de masa corporal que representa precaución es el de 25 a 29.9. Un índice de masa corporal que ya nos representa alarma es de 30 a 39.9. Entonces, esos son datos que hay que adecuarlos para explicárselo con claridad al paciente, porque no le vamos a decir, usted tiene un índice de masa corporal, sino decirle los riesgos que significa tener un peso elevado para la talla y las implicaciones cardiovasculares. También las cifras bajas en el índice de masa corporal tienen su semaforización, entonces vemos que de 20 a 19 representa precaución y también puede ser un dato de alarma y se evalúa como alarma como tal la cifra de un índice de masa corporal de 18 a 17. Entonces, tanto el sobrepeso, la obesidad, la desnutrición, todos esos son datos que nosotros tenemos que explicarle al paciente. Tiene que mejorar su dinámica de alimentación, nutrición en las familias. Pues los insto a seguir estudiando las guías del PRONAM. Esto sería la información básica sobre estos nuevos blogs que les vamos a entregar y en la cual pues esta detección y toma de signos vitales le va a quedar a los pacientes para que así ellos también puedan valorar su situación y tomar control de su vida y también sirve de información para sus cuidadores y sus familiares. Como siempre, les agradezco su profesionalismo, el interés que muestran a todos estos temas. Recuerden que los servidores y servidoras de la salud tenemos que estar en capacitación continua para poder ofrecer el mejor servicio a nuestros pacientes. Muchísimas gracias y quedo a sus órdenes.